Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del reporte de la fe. La fe tiene un reporte. ¿Qué es lo que está reportando tu fe? La gente normalmente vive por lo que está viendo, por lo que olfatea, por lo que oye, por lo que percibe a través de los 5 sentidos naturales. Entonces, mucha gente estamos viviendo en base al mundo material, porque ahí es donde estamos desarrollando nuestra vida. Pero hoy te quiero decir que a Dios no le interesa eso. A Dios lo que quiere es que vayamos más allá, al nivel de la fe. Dios quiere hablarnos de fe en esta tarde, y hoy te invito a que compartas esta publicación, este video, que lo compartas con otras personas. ¿Qué es lo que está reportando tu fe? Tu fe puede reportar solamente cosas buenas, porque si lo que estás reportando no son cosas buenas, eso no es fe, eso es una falta de fe. Lo contrario a la fe es el temor, lo contrario a la fe es el miedo. Entonces, el miedo puede estar reportando las circunstancias que tú estás viviendo. ¿Qué es lo que estás viviendo? Una cuarentena, estás viviendo el temor a contagiarte, estás viviendo el temor a enfermarte, estás viviendo una angustia porque no tienes los medios económicos para salir adelante, estás viviendo a través de un problema familiar que estás teniendo en casa. No sé qué estés viviendo, pero hoy te quiero animar, hoy te quiero decir que Dios nos dio una medida de fe a cada quien, a cada persona. Todos tenemos una medida de fe, y esa medida de fe tú la vas a desarrollar como si fuera una liga que la empiezas a hacer crecer, la empiezas a jalar hasta que esa liga va dando de sí, va creciendo. Y eso es lo que Dios quiere, porque Dios te dio esa medida de fe, pero Él quiere que le entregues resultados, que le entregues los talentos multiplicados, como aquellos siervos que fueron obedientes al que le entregó 2 talentos, al que le entregó 5 talentos. Ellos multiplicaron sus talentos. Sin embargo, al siervo que solamente le dio 1 talento, ese siervo lo enterró y no lo puso a trabajar, y el patrón le demandó ¿por qué no puso a trabajar ese talento? Y yo no quisiera que a ti te demandara Dios ¿por qué no pusiste a trabajar la medida de fe? Entonces tu fe debe reportar lo que está diciendo el cielo. Por eso tenemos las escrituras, la palabra de Dios. Entonces nos vamos a basar en la palabra de Dios para que ahí puedas tener un fundamento sólido. La escritura nos dice en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor. Dios te predestinó, Dios te hizo un diseño especial, te hizo un vaso para que puedas contener la presencia de Dios. ¿Y cómo vas a contener la presencia de Dios? A través de la fe que Dios te está poniendo en tu corazón. La escritura nos dice que Dios puso eternidad en los corazones. Hay una luz en tu corazón, lo dice la escritura. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, dice, el cual escudriña todas las cosas. Esa luz que tú tienes en tu corazón es un obsequio que Dios te ha dado para que no andes a oscuras. ¿Cómo vas a incrementar esa luz? Cuando tú escuchas la palabra de Dios. Esa palabra se va a potencializar, se va a dinamizar, va a aumentar en la medida que tú estés escuchando la palabra de Dios. Cuando tú estás escuchando solamente los noticieros, cuando escuchas la murmuración, los chismes, cuando escuchas las detracciones, cuando escuchas las malas noticias, los malos reportes, entonces tu fe mengua, tu fe disminuye, tu fe viene abajo. Entonces eso no le agrada a Dios. ¿De qué te vas a nutrir? Porque la escritura nos dice que las palabras se nos añaden. Jesucristo dijo que cuidemos lo que oímos, porque lo que oímos se nos añade. Y si tú estás escuchando telenovelas, si tú estás escuchando música del mundo que habla de traiciones, que habla de maldad, pues eso solamente se te va a añadir.
Entonces tú tienes que escuchar una música que alabe a Dios, que adore a Dios, que levante tu fe, que te fortalezca. Tú necesitas oír el buen reporte de Dios. ¿Cuál es ese buen reporte? El buen reporte de Dios es que Dios quiere que tú estés sano, que tengas salud, que prospere tu alma. Ese es el deseo de Dios. Tú tienes que conocer el deseo de Dios. Por eso necesitas las Sagradas Escrituras. Tú necesitas leer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice: mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo, ¿verdad? Así que dice también: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Yo estaré confiado en el Señor. Son reportes buenos que tú tienes que hablar, los tienes que creer en tu corazón y confesar con tu boca, porque la Escritura nos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estaba leyendo hoy en la madrugada el caso de 12 hombres que fueron a inspeccionar la tierra, fueron a escudriñar la tierra, esa tierra, la tierra prometida. Dios prometió al pueblo de Israel una gran bendición, una hermosa tierra donde fluye leche y miel. Entonces los sacó del pueblo de Egipto y los llevó por el desierto, y en ese desierto fueron probados. Ahí fueron probados. Pero sin embargo también ahí les dio las tablas de la ley, les dio las escrituras del Antiguo Testamento para que ellos se rigieran conforme a la voluntad del Padre Celestial. Ahora bien, cuando llegaron al lugar cercano ya a la tierra prometida, Moisés los envió como espías para que fueran a ver cómo era la tierra prometida, cómo era esa tierra prometida. Entonces fueron esos 12 hombres. Hubo 10 hombres que dieron un mal reporte y hubo 2 hombres que dieron el reporte de la fe. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura en el libro de Números, capítulo 13, en el versículo 17. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dice Números 13, versículo 17: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, o si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Dice: y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay en él árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y sabe una cosa, ciertamente había unos frutos enormes como nunca los habían visto. Dice la Escritura aquí que entre 2 hombres trajeron un racimo de uvas, lo colgaron de un palo y entonces iban cargando ese racimo de uvas, ¿verdad? Porque era enorme. Y dijeron: ciertamente esta tierra fluye leche y miel, ¿verdad? Se dieron cuenta. Dice que subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaba Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. ¿Quiénes eran estos hombres? Estos hombres eran unos gigantes, eran gigantes. O sea, había frutos gigantes, había buena tierra, pero también había problemas gigantes. Había unos gigantes que no iban a permitir que como quiera les quitaran su tierra. Entonces ellos empezaron a moverse por lo que estaban viendo y no por lo que dijo Dios. Si Dios prometió que les iba a entregar esa tierra, ellos no debieron haber dudado. Sin embargo, ellos dudaron cuando vieron esos gigantes ahí enfrente de ellos. Dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento. ¿Sabes qué quiere decir Escol? Quiere decir racimo.
dice, cortaron un sarmiento, dice, con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. ¿Sí? Eran frutas muy especiales, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de Israel, de los hijos de Israel, en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Dijeron: mira qué buenos frutos hay allá. Sin embargo, hay unos gigantes que no nos la van a dejar tomar. Entonces 10 hombres dieron un mal reporte, dijeron: no se puede. Pero hubo 2 hombres, Josué y Caleb, que dijeron: sí se puede. Entonces esto hizo que Dios se enojara. Dios se molestó por la falta de fe. Mira, muchas veces tú podrás equivocarte, pero si tienes fe, aún en la ignorancia, Dios te va a sacar adelante. Sin embargo, cuando lo haces sin fe, eso es pecado. Dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. La manera en que vamos a agradar a Dios es a través de la fe. Hoy te quiero decir, Dios sacó de Egipto a su pueblo con señales, prodigios y maravillas. Él dijo que los iba a sacar muy bien, y los sacó muy bien. Les regalaron los mejores vestidos, les regalaron joyas de oro, de plata, y así salieron. Despojaron a Egipto y salieron. El faraón se arrepintió de haberlos dejado ir y fue tras ellos. Sin embargo, Dios los hizo pasar por el Mar Rojo y ellos no se ahogaron. Sin embargo, el ejército de Egipto, el más poderoso de aquel tiempo, ahí sucumbió en las aguas del Mar Rojo. No pudo pasar. Y era el ejército más poderoso de aquel tiempo. Ellos vieron esa maravilla, conocieron el maná, vieron el monte Sinaí ardiendo en fuego, oyendo las trompetas sonar, retumbar los cielos por la presencia del Dios omnipotente. Y sin embargo, cuando fueron a reconocer la tierra, no creyeron que esa tierra era para ellos. Y hoy te quiero invitar a que pienses. Algunas veces Dios te ha dicho: es que tú vas a hacer esto, y no lo has creído, has dudado. Y hoy te animo para que reconsideres y pidas perdón por la falta de fe. Porque para esto, fíjate, entonces ellos se arrepintieron de haber ido. Bueno, más bien dijeron: esto no se puede, no se puede. Pero dice que Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras, rompieron sus vestiduras, diciendo: sí se puede, sí podemos. Esta es una muy buena tierra. Hay un reto, pero Dios está con nosotros. Cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nada podrá desviarte ni separarte del amor de Dios. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando tú te mueves en la fe de que eres un hijo, eres una hija de Dios, en ese momento Dios te va a respaldar en la fe. Dios te respalda en la fe, mi querido amigo. Sin embargo, muchas veces hemos dudado, y esa duda es pecado. Quiero que repitas conmigo: la duda es pecado. Por lo tanto, no voy a dudar, voy a creer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que sí puedo. La palabra de Dios dice que soy cabeza y no soy cola, estoy encima y no estoy de abajo. La palabra de Dios dice que yo no voy a pedir prestado, que yo prestaré a otras personas, pero que yo no pediré prestado. La palabra de Dios dice que mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que aunque pase por las aguas no me anegaré, si paso por el fuego no me quemaré, porque el Señor estará conmigo. La palabra de Dios dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Y ese es el reporte que nosotros debemos de creer, es el reporte con el que nos debemos asociar. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces es importante que andes con Dios. Mira, hubo un hombre que caminó con Dios, y se fue sin conocer la muerte. Solamente 2 hombres, independientemente de Jesucristo,
solamente 2 hombres en la historia de las Escrituras no conocieron la muerte. Uno de ellos fue Enoc. Dice la Escritura que Enoc caminaba con Dios, como a Dios le gustaba caminar con Adán. Dice que Adán andaba al aire del día, así, andaba caminando con él. Y así caminaba Enoc. Caminaba Enoc con Dios, hasta que un día Dios se lo llevó. No encontraron su cuerpo. Él no murió. Y bueno, te quiero decir que la Escritura es fiel. La Escritura no se equivoca. Si tú caminas con Dios, Dios te va a respaldar en este tiempo. ¿De qué temerás? ¿De enfermarte? ¿De qué temerás? ¿De no tener la economía? ¿De qué temerás? ¿De que no se van a poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios? Cuando tú rindes tu voluntad a la voluntad del Padre Celestial y entonces le dices: venga tu reino y hágase tu voluntad, en ese momento Dios se asocia contigo. Dice: yo te voy a respaldar, yo voy a estar contigo, yo no te voy a abandonar, yo no te dejaré ni te desampararé. Lo promete Dios. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Qué importante es el reporte que nos da la fe, o el reporte de tu fe. ¿Sí? Dios se disgusta por la incredulidad. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel empezó a ser infectado por el virus de la incredulidad de los 10 espías que dijeron que no se podía, ¿sí? Entonces se rebelaron, y entonces cuando Josué y Caleb dijeron sí se puede, el pueblo quería apedrear a Josué y a Caleb por tener fe. Cuando tú tienes fe, va a haber gente que va a ir contra ti y va a decir que estás loco, que estás loca, que no se puede, que es imposible, que estás mal. Te van a insultar. ¿Por qué? Porque el reporte del miedo no coincide, no concuerda con el reporte de la fe. Entonces hablaron de apedrear a Josué y a Caleb. Dios se disgustó con ellos, se manifestó la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces Moisés intervino, Moisés se humilló, pidió perdón, intercedió por el pueblo de Israel, porque Dios estaba a punto de destruir a todo el pueblo. Sin embargo, Moisés intercedió por el pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces Jehová lo perdonó. Dios perdonó a Israel, ¿sí? En el versículo 22 vamos a ver la escritura en Números capítulo 13, versículo 22. Dice, esto ya lo habíamos comentado, que subieron y encontraron ahí los gigantes. Versículo 40. No. En el capítulo 14. Lo que pasa es que sucede esto. Mira, sucede que al no creer, Dios se molestó con el pueblo de Israel, y al molestarse, Moisés intercede por el pueblo de Israel, los perdona. Pero te quiero decir una cosa: los 10 espías murieron. Solamente quedaron 2. Y como habían dicho que nada más, que no iban a llegar a la tierra prometida, no llegaron. Ni siquiera el pueblo, que en ese tiempo eran adultos, no llegaron a la tierra prometida. Dijeron: ¿y qué van a hacer de nuestros niños? Pues los niños sí llegaron, porque la fe de los niños es más poderosa. El niño es inocente, y tú debes de tener esa fe inocente para estos tiempos. Algo que
hace que el diablo rechine los dientes de coraje es que tú tengas una fe inocente. Por eso está tocando la inocencia de muchos menores. Los quiere pervertir para que no crean, para que sean incrédulos. Sin embargo, Dios está contigo. Dios está por ti. Tú no temerás de ningún mal. Nada que pueda hacer el hombre, ni nada que pueda hacer ningún demonio, nada podrá tocarte si tú decides caminar en la fe y caminar sobre las aguas, caminar en el desierto, caminar aún en las circunstancias más difíciles que puedas pasar. Dios estará contigo y te fortalecerá. Pero es importante que tú te muevas en la justicia de Dios, que te muevas en la fe de Dios, que obedezcas su palabra, que le creas. Hay mucha incredulidad en este tiempo. La gente pareciera que está diseñada para creer lo malo y no lo bueno. Y no es así. Dios te dio una medida de fe, y esa medida de fe la tienes que multiplicar. Multiplica esa medida de fe. ¿Sí? Entonces, lo más penoso y lo más vergonzoso de esta situación es que una vez que ya se dieron cuenta que se habían equivocado, quisieron regresar a conquistar la tierra prometida. Y Moisés les dijo: no vayan, porque Dios ya no está con ustedes. Ya no está con ustedes. No vayan. Y ellos insistieron en ir a conquistar la tierra prometida, creyendo que lo iban a hacer. Y sabes una cosa, los hicieron huir, los derrotaron. Los derrotaron porque Dios ya no estaba con ellos. De hecho, debieron haber llevado el arca y no llevaron el arca del pacto. Entonces, ni fue Moisés, ni llevaron el arca, y Dios no estaba con ellos. Así que regresaron derrotados. ¿Qué nos enseña esto? Que la fe tiene un tiempo. Cuando no somos sensibles al tiempo de la fe, se cierra el portal de fe. Y entonces ya no podemos tener esas bendiciones que Dios tenía para ti. La fe tiene un tiempo. La fe tiene un kairos. El kairos de Dios es el tiempo divino en el que se abre la puerta para que tú entres a la bendición. Y si no entras en ese tiempo, después ya está cerrado y te golpeas. Te pegas en la puerta, te das con la puerta, porque ya está cerrado. Este es un tiempo en el que debemos ser sensibles, como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, que conocían, sabían lo que Israel debía hacer. Entonces, qué importante es que tengas un buen reporte de la fe. Para tener un buen reporte de la fe, necesitas oír palabras de fe. Necesitas escuchar palabras de fe. Necesitas que la palabra de fe penetre no solamente tus oídos, sino tu corazón. Porque ahí es donde se acumula la fe. Tu fe se va a acumular no en la cabeza, no en el cerebro, sino en tu corazón. De ahí mana la fe. Con el corazón se cree para justicia. Por eso tienes que moverte en la justicia de Dios, no en la justicia del hombre, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por esa razón tú tienes que moverte en la justicia de Dios. Y para moverte en la justicia de Dios tú necesitas conocer la palabra de Dios. Cuando conoces la palabra de Dios, vas a saber lo que debes hacer en cada momento y no vas a andar desfasado de los tiempos de Dios. Qué importante es que no te desfases de los tiempos divinos. Por esta razón, yo te invito a que el día de hoy te arrepientas por no haber creído en el pasado aquellas promesas que Dios te dejó escritas en la palabra. Quizá las leíste, quizá las escuchaste en una predicación, pero no llegaron a ser un rema en tu corazón. ¿Qué es el rema? Es cuando la palabra es revelada. No solamente es la información que tú puedes tener, sino una palabra revelada es lo que te va a impulsar para conquistar tu tierra prometida. Y aunque haya montañas que se interpongan para que tú no puedas llegar a la tierra prometida, la Escritura nos dice que
al que cree todo le es posible, y que tú le podrás decir a esa montaña, desarráigate y échate al mar. Tú podrás mover esas montañas de imposibles. Tú podrás mover esas circunstancias que te están rodeando. No te dejes engañar por el mundo material. El mundo material es pasajero. El mundo material, el mundo físico es temporal. No es cierto. Lo que es verdadero realmente es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios tiene un poder y es enviada y cumple el propósito por el cual es enviada cuando tú tienes esa fe. Cuando tú conectas tu fe con la palabra de Dios, hay una bomba, hay algo poderoso que va a estallar, que va a ser de gran bendición para tu vida. Atrévete a creer en este día. Y lo primero que es importante que tú creas es que Jesucristo es el Cordero de Dios, que es Dios y que es el Hijo de Dios. Hay gente que dice, sí, creo que Jesús es Dios, pero no creo que sea Dios. No, mira, amigo, Jesucristo es Dios y es el Hijo de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios, la palabra viviente de Dios, ¿sí? Es la palabra que el Padre sacó de su interior para crear todo el universo, y que un día se encarnó en una doncella, en una virgen, para venir a salvarnos de la muerte eterna, para venir a salvarnos del pecado. Él pagó el precio por tus culpas y por las mías, por tus pecados y por los míos. Él pagó el precio yendo a la cruz del Calvario. Él se puso en tu lugar y en mi lugar para recibir el castigo que nosotros merecíamos por ser pecadores. Y ahora, a través de ese sacrificio, nosotros podemos llegar ante el trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, tú necesitas tener esa paternidad del Padre Celestial. ¿Cómo podemos tener la paternidad de Dios? A través de la fe. La Escritura nos dice que a todos los que creyeron en Él, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son nacidos de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos nacimos de sangre y de carne. Nacimos porque papá y mamá tuvieron una relación, te concibieron y a los 9 meses tú naciste. Sin embargo, los hijos de Dios no son nacidos de sangre ni de carne, sino de la voluntad del Padre Celestial. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para ti. Y el día de hoy, Dios te habla a través de su palabra y te dice, arrepiéntete. Este es un tiempo de arrepentimiento. Hoy te invito a que tú te arrepientas. Hoy te invito a que tú cambies de vida. Arrepentirse es cambiar de vida. Quien estaba viviendo una vida de pecado, deja esa vida de pecado, porque las señales están muy claras. Las señales están precisas. Jesucristo viene pronto. Jesús viene pronto. El regreso del Mesías es inminente y tú y yo necesitamos estar preparados para irnos con el Señor, porque después de esto se queda un sistema del nuevo orden mundial o del anticristo o como le quieras llamar, pero se queda un sistema que va a ser terrible. Es importante que nos vayamos con el Señor Jesús, y para poderte ir, tú necesitas tener un cambio de vida a través del arrepentimiento. El primer paso es que tú recibas al Señor Jesús en tu corazón. Hoy te invito a que donde tú estás, te pongas de pie y hagas una oración de fe, creyendo con tu corazón, pero confesando con tu boca a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Hoy te invito a que hagas esta oración. Por favor, amigo, amiga, repite conmigo esta oración. Ponte de pie, levanta tus manos, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado. Hoy me arrepiento. Perdóname. Límpiame de toda maldad. Hoy abro mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Sé tú el dueño y Señor de mi vida. Toma mi vida, toma mi corazón. Te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy. A partir de hoy, yo te confieso como mi único
y suficiente Salvador. Y te doy las gracias por el sacrificio de la cruz. Tu sangre preciosa que derramaste por mí en la cruz del Calvario me está limpiando, me está sanando y me está liberando. Y me presenta como un santo delante de mi Padre Celestial. Gracias por perdonarme. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Has pasado de muerte a vida. Ahora, esta oración de fe, más tu arrepentimiento y tu relación con Dios, te garantiza la vida eterna. Es el mejor seguro que tú puedes adquirir en este tiempo y en esta vida. Tener a Cristo en tu corazón. ¿Qué te quiero decir con esto? Arrepentirse, como te dije hace un momento, es no volver a practicar el pecado que estabas practicando. Arrepentirte es decirle: perdón, Señor, no lo vuelvo a hacer, ayúdame. Y si es muy fuerte la tentación, te invito a que tú abras tu corazón con Dios y le digas: Señor, yo no puedo, por mí mismo no puedo soportar esa tentación. Sé tú en mí quien va a ayudarme, y Dios te ayudará. Ahora bien, necesitas fortalecer tu fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Te invitamos a que jueves a las 7 de la noche, los domingos a las 6 de la tarde nos acompañen aquí en Ministerios Renace en Guadalajara, o a través de las transmisiones de Facebook y de YouTube. También te invito a que leas la Biblia. Conoce a Jesús a través de los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Conoce a Jesucristo. Conoce a ese ser hermoso que te creó, que te dio vida y que ahora vive en tu corazón. Conócelo a través de los 4 evangelios. Lee el libro de Proverbios, porque ahí vas a tener excelentes consejos para tu vida. Lee el libro de Salmos, porque ahí vas a aprender a ser un adorador en espíritu y en verdad. Y bueno, pues si tú hiciste esta oración, puedes escribirme, ya sea a través de Facebook o a través de mi correo personal, que es hugorangel050@hotmail.com. Te invito a que me escribas y que me cuentes tu experiencia que tuviste con este encuentro con Jesús. Pues que Dios te bendiga. Yo quiero orar por tu economía, quiero orar por tu salud, quiero orar por tu familia, y en este día bendigo tu vida. Señor Dios Todopoderoso, hoy oro por cada persona que se ha conectado a esta transmisión. Te pido que los guardes en el hueco de tu mano, que los cuides como a la niña de tus ojos. Fortalécelos, Señor. Ayúdalos a vivir una vida recta. Líbralos del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas cúbrelos, y bajo tus alas ellos vivirán seguros, porque escudo y adarga es tu verdad. Ellos no temerán al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Señor, oro por cada persona que se ha conectado. Oro por su salud. Hoy reprendo todo dolor, toda molestia, toda enfermedad es echada afuera, todo contagio es cancelado, es anulado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, clamo la sangre del Cordero de Dios sobre la vida de cada persona que está escuchando este mensaje, y declaro, Señor, que la fe viene por el oír, y que tú aumentas su fe, que tú aumentas la fe de las personas que están escuchando este mensaje. Señor, escucha este clamor, y Señor, yo declaro fe, sabiduría de lo alto, la gracia de Dios sobre sus vidas. Hoy declaro que ningún arma forjada en contra de ellos va a prosperar. Señor, aumenta la fe de tal manera que puedan hacer las cosas que no podían hacer antes. Padre, llévalos a otro nivel de fe. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y ahora la bendición sacerdotal, que dice así: que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Quedamos despedidos, y que Dios te bendiga rica y abundantemente. Amén. Bendiciones.